Mena para presentar el dictamen a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. No le queda bien, me quedaría mejor. Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes. Solicito permiso a la presidencia de la mesa directiva para posicionar en un solo acto los dos dictámenes enlistados en las comisiones unidas para la igualdad de género y estudios legislativos. Adelante. Agradezco a las y los integrantes de ambas comisiones el trabajo realizado en el proceso del dictamen. En primer lugar, la iniciativa pues reforma diversas disposiciones relacionadas con la Ley General para la Igualdad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la que se promueven acciones que conllevan a la identificación y eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres con discapacidad. Fue presentada por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta iniciativa propone incorporar el principio de transversalidad de género que identifique y visibilice las diversas barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad y así como atribuir a las autoridades competentes las funciones básicas para proteger a las mujeres con discapacidad de la violencia, que realicen la difusión en formatos accesibles de la información necesaria para prevenir e identificar la violencia en sus formas y modalidades, además de generar un vínculo permanente entre las instituciones que atienden la discriminación por género y por discapacidad. A las integrantes de la comisión nos pareció una iniciativa muy relevante y por supuesto porque un amplio grupo de mujeres en muchas ocasiones son olvidadas tanto en la legislación como en la elaboración e implementación de políticas públicas. Al respecto, el estudio La transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad señala que las dificultades para reconocer y abordar la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad apuntan sobre todo a un hecho: que tanto el género como la discapacidad han sido factores considerados aisladamente en la colaboración y gestión de políticas de igualdad. Por eso ha impedido el mayor progreso de las mujeres y en las formas en que interactúan estos dos factores, la discriminación y por supuesto en la lucha conjunta contra ella. Tenemos varios tratados internacionales que por supuesto defienden el derecho a tener derechos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 6, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha expresado una serie de recomendaciones y observaciones al Estado mexicano para atender la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, el Comité de la CEDAW, que recomienda que se incluya en los informes periódicos la información relacionada sobre las mujeres con discapacidad o discapacitadas, como lo dice textualmente, y sobre las medidas que adoptan los estados para enfrentar la situación particular. Estas comisiones dictaminadoras, a partir de lo anterior, consideramos viable la propuesta. Por lo tanto, hemos hecho algunos ajustes. Uno, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cambiamos el término equidad por igualdad. Recuerden que no es lo mismo. La equidad está relacionada con actos de justicia y la igualdad está relacionada con el derecho
humano plasmado en la Constitución. También estamos hablando del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que ha recomendado de manera reiterada no utilizar el término equidad, puesto que es entendido como un paso preliminar para el logro de la igualdad. Al revisar la iniciativa en comento, estas comisiones advierten que los ordenamientos citados fueron reformados, por lo que atendiendo a los principios de técnica legislativa, se realizan las adecuaciones correspondientes al orden de los numerales, así como la corrección a la denominación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué avances vemos en esta iniciativa? Pues el establecimiento de una política nacional de igualdad entre mujeres y hombres para la accesibilidad y la promoción de la inclusión laboral de las mujeres. También la incorporación en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la obligación de la Secretaría de Salud de identificar y eliminar los tipos de violencias y las formas de discriminación, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la consideración de los 3 poderes y bueno, una serie de reformas que nos parece que son pertinentes, que son absolutamente aceptables y que nos permiten avanzar más y aplicar el principio de progresividad. Por ello, le informo también que el dictamen entregado en servicios parlamentarios nos hizo observaciones relacionados con el artículo 36, fracción octava, enlistada en el encabezado del decreto, que no fue transcrita en el cuerpo del dictamen. Fue un pequeño error que gracias a la aportación del licenciado Garita y de todo su equipo, pudimos rectificar a tiempo. Se analizó la propuesta de la senadora y finalmente quedó como sigue. La senadora proponía, para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Y se quedaba como propuesta el párrafo octavo. Ahora lo hemos corregido y nos lo han corregido y quedó como párrafo octavo, pero sin la palabra realizar, que así era como venía, y pusimos promover consultas sobre el acceso a los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, etcétera. La senadora Verónica estuvo de acuerdo, ella es la proponente, y por ello en la Comisión de Igualdad, para la Igualdad, estuvimos encantadas y satisfechas con que le haya parecido pertinente lo que hicimos en la comisión. Y el segundo dictamen a discusión es la iniciativa al artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada por la senadora Angélica García Rieta del partido de Morena, en paz descanse. La senadora nos propuso reformar dicho artículo para quedar como sigue. De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al presidente del instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma y se garantizarán los principios de igualdad y equidad de género en su designación. Pues me parece que esta aprobación, esta propuesta es congruente con nuestra reforma de paridad. Por supuesto que es bienvenida esta propuesta. Fíjense, antes de que se aprobara paridad, la senadora Angélica, en paz descanse, nos hacía esta propuesta. Es pertinente, el INEGI es el principal referente de nuestro país en promover información estadística con perspectiva de género, aunque a veces el INEGI no hace su tarea de realizar las encuestas que le corresponde y nos anda cobrando lo que tiene que hacer el INEGI, pero bueno. Finalmente, además de atender esta reforma constitucional, la propuesta de la senadora responde a lo establecido en diferentes instrumentos de derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, con los ajustes por estas comisiones dictaminadoras, el texto propuesto es el siguiente. La Junta de Gobierno del INEGI es el órgano superior de dirección y estará conformada por 5 integrantes cuya designación se realizará atendiendo al principio de paridad por la o el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en los recesos de esta última en la comisión permanente.
de entre quienes integren la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará a la presidenta o el presidente del instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. Luego no digan que no se enteraron de esta reforma, porque sí estamos hablando de la incorporación de las mujeres y de principio de paridad, ¿verdad, senadora? Que estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Vivimos en un momento histórico de grandes transformaciones y por ello las referidas a la situación de las mujeres en nuestra sociedad no es la menor de ellas. Compañeras y compañeros, este es una clara señal que manda el Congreso de la Unión de que los cambios y transformaciones que nuestro país requiere no pueden realizarse sin las mujeres y para ello es preciso que estemos ahí, por convicción, por obligación, en todos los espacios. Senadoras y senadores, pido su voto a favor de estos dos dictámenes que hemos realizado entre la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión para la Igualdad de Género. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Bien.